que hablar del mundo. En Cuatro Cabezas, conectamos el roaming. Oye, vamos a hablar mejor del Metro Santiago, ¿eh? Este es un informe de la 821. Desde este momento, dice el Metro Santiago en su cuenta de ex Twitter, la línea 2 solo está disponible, ojo con esto, entre los tramos que van desde Vespucio Norte hasta Franklin y de Lovalle hasta La Cisterna. La combinación de Franklin está suspendida, por lo menos están suspendidas las siguientes estaciones por falla técnica. Es el motivo que determina el metro. Está El Llano fuera de circulación, San Miguel, Lovial, Departamental, Ciudad del Niño. Así que, para que se hagan una idea, por el caos que se puede provocar por este cierre, sobre todo la comprensión, para la gente que... Acá hay otro informe: Toesca, Parque O'Higgins, Rondizoni, Franklin, El Llano, San Miguel, Lovial. Digo, estoy pensando en la gente que va a llegar tarde a su pega por razones de movilización, así que comprensión, porque es un problema que altera y crea incertidumbre, lamentablemente, en la ciudad. Todas estas fallas son bien sistémicas. La gente llega tarde después a las micros se llenan porque la gente tiene que derivar del metro hacia el transporte en la calle, y todo eso altera el ritmo de la ciudad. Así que eso por ahora vamos a estar actualizando, pero insisto, comprensión para la gente que va a llegar tarde a sus pegas, porque el problema es un colateral y no es problema de llegar atrasado o de despertarse más tarde. A esta hora de la mañana llegan las conversaciones que importan en Cuatro Cabezas. Oye, vamos a conversar de un tema siempre sensible en Chile, sobre todo en el último tiempo, que despierta hartas pasiones. Hemos estado viendo el proceso constituyente, donde este tema ha emergido, sobre todo por la idea de los republicanos de declarar la expulsión automática de los inmigrantes irregulares, lo que ha provocado un debate. Para conversar de eso estamos con Ignacio Eisman. ¿Eisman o Eisman? Eisman. Pero de los dos vale igual. Ya, director de Incidencia y Estudios del Servicio Jesuita Migrante. Ignacio, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias por la invitación también. Yo feliz de venir a conversar acá. Oye, Ignacio, ¿cómo has visto tú el tema de la discusión del proceso constituyente? Porque es un tema sensible y hay posiciones políticas que también tienen una salida comunicacional, o sea, porque son, como dicen algunos, temas orejas. O sea, esto de decir vamos a echar a todos los migrantes que estén irregular automáticamente, suena bien para mucha gente. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, justamente nosotros creemos que este tema, y tanto el debate constitucional como el debate legislativo, porque hay varias leyes que están en la misma sintonía, está muy influida por lo comunicacional, digamos, por la opinión pública, por medidas que suenen bien, pero que no necesariamente tienen o van a tener un impacto concreto en la práctica. Por ejemplo, el tema de las expulsiones va a tener una sobrecarga del sistema judicial, ¿cierto? Si es que se tipifican de delito, por ejemplo, el tener que hacerlo, una sobrecarga que hoy día nuestro sistema no está preparado. Entonces, por una parte es poco práctico, pero suena muy bien. También nosotros tenemos muchas dudas de cómo se va a respetar el debido proceso de cada persona con esta idea de una expulsión inmediata, ¿cierto? Y eso va contra tratados internacionales, cómo nosotros vamos a poder efectivamente responder a aquellas personas que tienen necesidades de protección, ¿cierto? De solicitantes de refugio. Entonces estamos bien preocupados, ¿sí? Principalmente porque no se están discutiendo los temas de fondo, porque esto es mucho para, como se dice, para la galería, ¿cierto? Más que una discusión de fondo. Ahora, esa galería, por cierto, que está, una parte importante de esa galería está molesta con el tema de los inmigrantes, porque lo sufren a diario en términos de colapso de los sistemas públicos, de delincuencia que no es solo de los inmigrantes, pero una parte importante de los inmigrantes sí, no la mayoría, eso hay que precisar, pero no son pocos los que vemos a diario, de la violencia en las calles. Entonces, ¿cómo convivir eso con la preocupación de ustedes? ¿Cómo convive esa molestia de la ciudadanía con gente que está llegando, con la idea de cierta humanidad en el trato, además? Sí, yo creo que hay un hecho, un dato, que ya hay 1,5 millones y más de personas extranjeras viviendo en Chile, y tenemos que resolver la pregunta de cómo vamos a vivir juntos. Y eso, antes que la seguridad, nos lleva a la convivencia, a la cohesión, ¿cierto? A cómo poder generar procesos
interculturales que nos permitan vivir juntos y hacer una mirada mucho más amplia. El tema de la educación, por ejemplo, si uno lo mira más allá de esta idea que los migrantes están colapsando la matrícula en jardines infantiles, en colegios, bueno, hay una pregunta de fondo: ¿hace cuánto que no se invierte en infraestructura de educación? O sea, necesitamos más colegios. En Tarapacá, por ejemplo, hace más de una década que no se construyen colegios nuevos. Entonces el problema no es de los migrantes, es un problema que tenemos ya de manera estructural. Y el tema de la seguridad también hay que mirarlo con Zoom también, ¿cierto? Efectivamente nosotros estamos muy a favor de que haya seguridad, también queremos, pero en este análisis las personas migrantes también son víctimas, ¿sí? No son solo personas que cometen delitos ese grupo, sino que también son las principales víctimas de su grupo y también quieren protección, también quieren seguridad. Luego, esos focos de inseguridad, de delito, tampoco están de manera igual distribuidos en todo Chile, digamos. Hay cierto tipo de delito en ciertas zonas que se dan justamente porque hay condiciones para que ello ocurra. La falta de presencia del Estado, la desprotección, eso es tierra fértil también para la acción de bandas criminales o de narcotráfico, que van a estar con o sin medidas de expulsión, con o sin mayores barreras en la frontera, digamos. Claro, ¿cómo? A lo que voy es como tener una posición con matices, porque el buenismo, esto que entren todos y que todos vivan acá, el después humanitario, todo, y del otro lado no, que no entre nadie, que se vayan todos, no son las posiciones que debería tomar una sociedad civilizada y un Estado civilizado. Entonces, ¿cómo mantener una cuestión intermedia que haga, como dices tú, que la interculturalidad funcione con todo lo tribal que tenemos, atávico, que funcione más fluidamente que esta imposición de decir hoy tienen que entenderse, porque es distinto en las capas populares donde las relaciones son de pares, que en el sector alto donde todos le encantan los inmigrantes, porque son todas relaciones de dependencia la mayoría, pues son empleados. Entonces, ¿cómo hacerlo? Sí, eso es muy complejo y uno podría ir por partes. Digamos, frente a lo primero, nosotros estamos por una migración ordenada, segura y regular. No es una puerta abierta donde todo el mundo entre, todo el que quiera. Lo que sí creemos es que tienen que existir los mecanismos para que una persona pueda solicitar el ingreso a Chile, mecanismos para que una persona pueda solicitar refugio. Más de 7 millones de personas han salido de Venezuela, entonces si uno mira las cifras de refugio que se han reconocido en Chile son bajísimas, son menos de 50 personas, ¿cierto? En todo este tiempo. Entonces, esos mecanismos deben existir. Por ejemplo, el Servicio Nacional de Migraciones en la región metropolitana no tiene atención presencial. Pero solo 50 venezolanos tienen la calidad menos de refugiado. 50, sí, se les ha reconocido la condición de refugiado en los últimos 5 años. Ya, o sea, por motivos políticos no están entrando. O sí, pero no reconocidos por el Estado chileno. El Estado no lo reconoce, entonces claro. este discurso porque también... el estatus de refugiado es distinto a un inmigrante regular. Claro, es una persona que necesita protección, ¿cierto? Y que el Estado le reconoce esa necesidad y le reconoce esta condición de refugiado. Ya. Y eso le permite regularizarse. Entonces, cuando también en la discusión se quiere frenar el refugio, que nadie pueda tener refugio, como si estuviera el sistema colapsado, eso es falso. Es muy baja la cantidad de refugio que se entrega en Chile. Segundo, cuando uno ve temas de convivencia, y sectores populares, campamentos, por ejemplo, acá de fondo hay un problema de vivienda, hay una crisis de vivienda que no es culpa de la población migrante, nuevamente. Entonces eso requiere también soluciones estructurales, de cómo la gente puede vivir en condiciones dignas, en barrios dignos, con habitabilidad. En temas de educación, cómo uno puede, desde el Ministerio de Educación, desde las políticas públicas, incluir la interculturalidad y las relaciones, ¿cierto?, entre personas de distintos países en los colegios. Y ahí hay buenas experiencias. Digamos, los niños son algo muy bueno de mirar porque ellos no tienen estas categorías de diferenciación, digamos, tan metidas en la cabeza. Son cosas que se van aprendiendo en el tiempo. Entonces, cada espacio tiene respuestas distintas y que, por cierto, son complejas. En términos laborales, ¿por qué no favorecer la regularización por vía de trabajo? Hay una necesidad en la zona centro-sur, ¿cierto?, la agricultura, de mayor mano de obra. Hay personas que quieren trabajar, eso también ayudaría a desconcentrar el norte, que estamos totalmente de acuerdo, que tiene mucha población, que eran poblaciones de pocos habitantes, que han sido colapsadas en su convivencia y que también hay que atender eso, que también tiene que tener seguridad, eso, mayor dotación policial, mayor presencia del Estado, cómo miramos la frontera, ¿sí? Entonces yo creo que son distintas aristas
son muy complejas y por lo mismo la solución no es expulsar más, reconducir más, porque eso no va a resolver el tema, y por cierto no va a evitar que la gente venga, la gente va a seguir viniendo, y mientras más restricciones pongamos sin tener los canales, más vamos a favorecer el ingreso irregular. aquí es una especie de lo que pasa con el mercado negro. Exactamente, exactamente. Ah. Y eso es tierra fértil para los coyotes, ¿cierto? La gente que pasa. Que son todas mafias que ganan mucha plata con esto. Absolutamente. La trata, el narcotráfico. Claro, prostitución. Entonces nuestro llamado, más que, ¿cierto?, proponer cosas concretas, nuestro llamado inicial, o sea, tenemos nuestras propuestas, es primero subamos la discusión, digamos, que no sea una discusión populista, digamos, que podamos mirar las medidas de fondo, cómo van a responder, si son decisiones que tienen que ver con el sistema legal, con la fiscalía, bueno, veamos si tenemos los recursos, ¿cierto? Si nosotros le pedimos más cosas al sistema, al Servicio Nacional de Inmigración, bueno, que el Parlamento también le asigne más recursos, porque hoy día no los tiene. Son muy pocas personas trabajando por una demanda que es tan grande. Y el servicio migrante, ustedes trabajan directamente con grupos de venezolanos, colombianos, dominicanos. Sí. ¿Qué sensación tienes tú de ese mundo donde están viviendo? Porque tú mencionabas algo que a mí en el reporteo me lo confirma la PDI, que buena parte de las extorsiones, los secuestros, los chantajes son entre ellos. De hecho, la PDI se impresionaban cuando los detenidos, los que agarraban presos, alegaban por qué la policía se mete en un problema entre nosotros. Se decía, si nosotros estamos, el problema entre yo dominicano y tú el otro dominicano y usted son chilenos, ¿para qué se meten en esto? Entonces era como una cuestión interna. Entonces, ¿en qué situación están viviendo? ¿Ah? Sí, bueno, nosotros no tenemos un trabajo orientado a lo penal, ¿cierto? Nuestra atención sociojurídica es más bien poder acompañar los procesos de solicitud de refugio, por un lado, de protección y también de regularización. Pero sí en los relatos de muchas personas que vienen, efectivamente hay situaciones complejas, o personas que venían arrancando de bandas criminales y después se encuentran con gente de la misma banda que está acá en Chile, en el complejo en Colchane, por ejemplo, ¿sí? Y también dentro del análisis, más desde la seguridad, claro, también hay una visión, una relación con las policías que es distinta. Entonces, no sé, en Colombia, en República Dominicana o en Haití, la relación que hay con las policías es distinta a la que hay en Chile. Probablemente eso también genera o puede generar estas preguntas de por qué se meten, quizás en casos distintos. Pero siguen siendo situaciones que se focalizan en ciertos territorios, y justamente eso es lo que da esta relación de que hay victimarios que son extranjeros, ¿cierto? No necesariamente personas con un proyecto migratorio. Hay que también tener cuidado en eso. Una persona que tiene un proyecto migratorio viene a Chile y se quiere quedar. Claro, entonces cumple las de la ley. Las que puede, muchas veces, claro, porque a veces la necesidad ha hecho que ingresen de manera irregular y claro, tengan que estar así. Y hay personas que están entrando y saliendo porque su foco es delictivo, justamente. Esos son, por ejemplo, me mencionan los sicarios. Claro, entran... O personas que trafiquen. O que trafiquen, entran, salen. Claro. Todo ilegal, además. Claro, claro. Y lo mismo que puede ser chilenos hacia los otros países fronterizos nuestros, digamos. Entonces nosotros es muy difícil de detectar quién es quién, digamos. Sí, además porque me decía la misma PDI que como no tienen carnet de identidad, no hay registro de huella, entonces muchas veces los crímenes que pasan, la huella que tienen nadie sabe de quién es. Claro, ese es otro beneficio de regularizar, es poder tener información justamente de quién está. Claro, acá. Claro, es el además para la política pública, para todo. Exactamente. Claro, que a algunos parece que regularizar les suena pésimo, es como darle un pasaporte para que vivan en Chile. Claro. Pero si la situación es tal, hay que hacer el realpolitik y decir, bueno, es mejor que sepamos quiénes son a que no sepamos, ¿no? Exactamente, y tener una mirada de mediano y largo plazo en la política pública. Exactamente. Ahora hay un proceso de empadronamiento que no es claro hacia dónde va a conducir, que entendemos por las cifras que han dado, más de 180.000 personas se han ¿Y ese empadronamiento significa que le dan un carnet de identidad? No, que entran a un registro. Ya. Y ese empadronamiento va a ser condición de cualquier proceso de regularización futuro. Ya. No es vinculante, pero sí va a ser condición. Y ahí es muy importante tener ese dato, porque hoy día, ¿cierto?, se ha dicho que están ingresando una cantidad muy grande de personas por paso no habilitado, ¿cierto?, por ingreso clandestino.
este año, que son cifras similares a las anteriores. Eso son toda la parte del norte. Claro. Y esa cifra es engañosa, porque esa cifra se compone de las denuncias que, ¿cierto?, las personas que toma la policía de investigaciones y lo registra como alguien que pasó por estos pasos, y también personas que se autodenuncian. Claro, que entran y van claro. Y producto de este proceso de empadronamiento, mucha gente se ha autodenunciado, pero no necesariamente ha entrado este año. Entonces, cuando se ha dicho que este año 50.000 personas irregulares. Claro, sí, ese dato está muy sesgado y se está ocupando ese dato, que hay 50.000 personas ingresando, para decir expulsémoslo inmediatamente, tipifiquemos de delito, pero ese dato no es real. Está sesgado porque un porcentaje importante son autodenuncias de personas que han venido entrando años anteriores y que se están autodenunciando justamente por el proceso de empadronamiento. Ustedes tienen claro que el servicio jesuita migrante, claro, despierta polémicas porque han parecido como defendiendo a los inmigrantes, defendiendo una inmigración no controlada. Yo también le he visto acusados de buenismo, porque en el fondo es como que entren todo. Entonces, ¿qué responden ustedes a estas críticas? Nosotros defendemos los derechos de las personas, ¿cierto? Nosotros creemos que todas las personas merecen un debido proceso, que la sociedad civil tiene un rol que es muy distinto al del Estado, muy distinto al del Congreso, y nuestro rol va por los derechos humanos, porque todas esas personas que están buscando refugio, que necesitan incluirse, donde hay muchos niños que necesitan estar en el colegio, necesitan alimentarse, necesitan de alguien que los pueda orientar en esto, en un contexto hostil, digamos. Y desde ahí nace. Esta es una organización que es de la Compañía de Jesús y que es mundial, digamos, independiente de cada país, pero nace a partir de los refugiados de la guerra de Vietnam. Entonces, ese es el espíritu inicial. Segundo, nosotros no queremos una migración descontrolada de que todo el mundo entre. Nosotros justamente queremos que se regule, que se ordene, que sea segura, porque esas son las mejores condiciones para que una persona pueda incluirse y esté bien. Todo lo que es descontrol, desconocimiento, irregularidad, solamente aumenta la vulnerabilidad, aumenta las posibilidades de violencia, aumenta el delito y aumenta esta predisposición de la ciudadanía contra las personas extranjeras. Entonces, esos son ideas que se han instalado principalmente por la relación que hubo en el gobierno anterior, donde el servicio tuvo un rol importante contra las expulsiones masivas porque atentaban contra la dignidad de las personas. Y se instala esta idea de que el servicio jesuita migrante detiene vuelos cuando son decisiones judiciales. Entonces, junto con esta fantasía del buenismo, de que puerta abierta, también es como que nosotros tuviéramos un poder gigante en Chile para detener lo que son las instituciones judiciales. Y lamentablemente esa idea obstaculiza muchas de las conversaciones que tenemos, y solo por ser servicio jesuita migrante mucha gente no quiere escuchar. Y como te decía, nuestra fuerza más importante hoy día es subamos la discusión, ¿cierto? Acá hay un tema de derechos humanos, hay un tema país, y también si uno piensa 30, 50 años más con crisis climática y todo lo que pueda pasar, tal vez somos nosotros los que estamos tocando la puerta de otros países como la tocábamos hace 50 años. Entonces ahí no hay que tener una mirada tan cortoplacista y tan populista. Y esto absolutamente sin desconocer la necesidad de seguridad. Somos los primeros en decir que se necesitan medidas de seguridad y políticas de seguridad, ¿cierto? Y que hay que atender las necesidades de la población, principalmente de las regiones donde hay más población migrante, y que la calidad de vida y la convivencia se ha visto afectada. Por supuesto que sí. Oye, Ignacio, un millón de gracias por estar acá en 13C Radio.